Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Muy bien, vamos a continuar con el estudio del capítulo 4 y para unir con nuestra clase anterior vamos a decir lo que en términos generales comprende el principio del capítulo. Ya vimos cómo Pablo describe lo que es necesario para mantener la unidad en la congregación, ¿verdad? Y habla sobre el carácter del cristiano, que más bien podríamos decir las virtudes que el cristiano debe poseer para mantener y para ayudar a esa unidad. También nos habla del equipo que Dios nos da para formar a esa comunidad y que con el conocimiento mantener la unidad. Y habla de, así como en el carácter habló de la mansedumbre, de la paciencia, del soportarse unos a otros, de la humildad. Cuando habla del equipo que necesitamos, habla de los apóstoles, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, ¿verdad? Entonces nos va dando por partes, primero en forma como individuos y luego lo que necesitamos para la preparación, ¿verdad? Y esa preparación para llegar a un fin, ¿verdad? Y ese fin dice que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿verdad? Entonces enseguida vamos a ver qué es lo que no es el varón perfecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que superar? O sea, lo que no es o lo que tenemos que superar para llegar a ese varón perfecto. Entonces vamos a empezar la lectura del versículo 14. Empieza diciendo el capítulo 14, para que no seamos niños fluctuantes. Y está comparando a los cristianos con las edades del hombre, ¿verdad? Los niños pues todavía no saben decidir. Si juegan un ratito aquí y otro ratito allá, van, vienen, ¿verdad? No ponen atención mucho tiempo, su atención siempre está en las novedades que ven, ¿verdad? Si ven un juguete aquí, pero ven una lucecita allá van a la lucecita. Entonces, que no seamos así, que seamos más firmes en nuestro camino, ¿verdad? Que no seamos, por eso dice que no seamos, el capítulo 14 es negativo, lo que no seamos niños fluctuantes, y luego dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y aquí la idea de que no seamos llevados, y cuando menciona viento, pues nos imaginamos lo que el viento mueve. Por ejemplo, las hojas, ¿a dónde llevan las hojas? Pues no sabemos. Sí, ¿verdad? Van para donde quieran, no sabemos a dónde van a dar. O pensemos en los barcos, que también son movidos en aquel tiempo, movidos por el viento, con las velas, ¿verdad? Y esta fluctuación de los que son como niños, pues es como un barco que no tiene timón, que está a merced de las olas, a donde lo lleven las olas y a donde lo lleve el viento. Y dice, no seáis llevados por cualquier viento, y aquí menciona el problema de doctrina. ¿Por qué? Porque doctrinas hay muchas, pensamientos hay muchos, pero no todos son correctos. Entonces, el que es como niño no tiene discernimiento, no va a saber distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, no seáis como niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. O sea, aprendan
aprendan lo que es lo correcto, para que de esa manera se mantengan firmes, ¿verdad? En los tiempos actuales, hermana, vemos esto. Sí. Que hay muchas doctrinas, hay muchos vientos de doctrina Sí. que amenazan a los cristianos Sí. con esto. Sí. El problema está en que no nos interesamos por conocer a fondo la verdad de Jesucristo. Lo que enseña el Evangelio en realidad muchas veces no lo conocemos. Entonces cualquier novedad, entre comillas, que nos llega, nos parece la gran maravilla. ¿Por qué? Porque no tenemos con qué compararlo. No tenemos una base para un criterio bien fundado. Por eso es importante conocer lo que tenemos en la palabra de Dios. Si no tenemos esa base, somos niños, ¿verdad? Que nos vamos a dejar llevar. Y sí, pastor. No me quería adelantar con las palabras, porque las palabras son nuestro tema, ¿verdad? Pero que conozcamos la verdad para evitar el error. ¿Cuándo viene el error? Cuando no conocemos la verdad o cuando no queremos seguir la verdad por X, por conveniencia, por lo que sea. Sí, pastor, por favor. Nada más con respecto a lo que dice aquí de que no seamos como niños fluctuantes. Sí. La cosa es que a veces nos comporta, la Biblia nos habla de que no recuerdo el versículo ahorita, pero habla de que seamos como niños en un aspecto y seamos maduros en otro, ¿verdad? Porque los niños, por ejemplo, una de sus virtudes, vamos a decir, es que se enojan con otro niño y al rato ya andan jugando otra vez, como si nada. Y nosotros, en ese sentido, no somos así. Nosotros a veces nos enojamos y... Para toda la vida. ¿Verdad? Entonces, sí, en un sentido, tenemos que ser como niños, pero no en el sentido de la ignorancia o de la fluctuancia, ¿verdad? Y en cuanto al ejemplo que pone usted de los barcos que son llevados para allá, el barco de vela, por ejemplo, que son llevados por el viento y por las olas, regularmente es lo contrario en nuestra vida. Nosotros tenemos que ir en contra de la corriente y muchas veces en contra del viento, ¿verdad? Porque en el mundo en el que habitamos, las corrientes, ahí Pablo lo dice en el capítulo 2, ¿verdad? No debemos seguir la corriente de este mundo. Entonces tenemos que nadar contra corriente para que el mundo no nos arrastre con sus filosofías. Recordemos, sí, voy a complementar la idea del pastor. Recordemos que en aquellos tiempos los barcos eran de vela, pero también tenían remos. Precisamente para cuando el viento era contrario o las olas eran contrarias, eso se neutralizaba con los remos, ¿verdad? Entonces conocemos que había barcos con una cantidad de remeros enorme, como los griegos y los barcos griegos y romanos, que precisamente a los esclavos o a los prisioneros los ponían de remeros, ¿verdad? Y era una potencia tremenda, ¿verdad? ¿Y cuándo usaban las velas? Cuando el viento era favorable y entonces volaba el barco, ¿verdad? Sin necesidad de utilizar los remeros. Pero todo esto para que entendamos, como dice el pastor, hay veces que hay que navegar contra corriente. ¿Por qué? Porque la corriente es adversa. Entonces tenemos que no dejarnos llevar por la corriente, sino ir contra corriente. Sí, Nelly, por favor. Y pienso, hermana, que posiblemente las personas más vulnerables en este sentido son las personas que, por decir, dentro del cristianismo, acaban de recibir al Señor Jesucristo y que no se sigue un discipulado, es decir, adquiriendo las bases principales. Ellos con ese deseo, con esa necesidad espiritual de venir a Dios y que no se cimentan esas bases, pienso que de alguna manera pueden ser vulnerables ante estas filosofías o corrientes que existen actualmente. Sí. Miren, aquí tocamos un punto en donde toca nuestra responsabilidad y a veces nos olvidamos. El programa de la iglesia dice que es educación cristiana, que es lo que estamos haciendo, aunque ahorita ya tiene otros nombres,
¿verdad? Pero vamos a usar los nombres antiguos. Educación cristiana, que es aprender todos los fundamentos de la fe, pero otra área es evangelismo y discipulado. Y el evangelismo, ir hacia las personas nuevas, las personas que no conocen del evangelio, traerlas al evangelio, que conozcan que hay algo bueno para ellas, las buenas nuevas de salvación. Pero después de darle las buenas nuevas de salvación, es responsabilidad de la iglesia el discipulado. Por eso es evangelización y discipulado. ¿Por qué? Porque en la evangelización saben que son salvos, pero en el discipulado aprenden todo lo que constituye el ser salvo, ¿verdad? Y entonces en eso está la formación. Ya cuando han recibido un discipulado ya están listos para seguir aprendiendo y seguir creciendo como lo estamos haciendo aquí en educación cristiana, ¿verdad? La educación cristiana, decía el pastor Vaqueiro, es una escuela que no se acaba nunca. Empezamos desde chiquititos y somos adultos, somos ancianos y seguimos necesitándola, porque la palabra de Dios siempre tiene novedades para nosotros. Siempre, ¿verdad? Y también la tenemos que ir adecuando a las épocas, porque la problemática de una época no es la misma de la otra. Por ejemplo, la problemática de mi época cuando yo era niña, cuando era joven, es muy diferente a la de ahora. Cuando eran niños, todos los niños podían jugar en la calle a gusto, y los jóvenes podían salir a la calle con toda confianza, porque si había alguien que les faltara el respeto a un joven, cualquiera de la calle salía a la defensa. Pero díganme ahora no puedes ni dejar en la puerta de la calle a los niños solos, ¿verdad? No puedes. Entonces es muy diferente, y la palabra de Dios nos da respuesta para todas las épocas. Yo comento esto porque a veces no lo tomamos en cuenta. Y cuando hablamos, por ejemplo, de filosofía, hablamos de las filosofías unas más buenas que otras. Y no es que sean unas más buenas que otras. La filosofía es el razonar y buscar en la mente las soluciones para la problemática que estamos pasando. Entonces dan respuesta a nuestros problemas en el medio del mundo, ¿verdad? Entonces, la respuesta que una filosofía da en un tiempo no es la misma que va a dar en otro tiempo. Por eso la filosofía va cambiando con las épocas, según la problemática que se presenta. Por ejemplo, la problemática de la Edad Media no es la misma de la Ilustración, ni es la misma de los tiempos anteriores a las guerras o del tiempo posterior a las guerras. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, las filosofías son muy alejadas de Dios. ¿Por qué? Porque fue el impacto tan fuerte, tan tremendo, tan desilusionador de por qué se produjo una guerra tan tremenda como fue la Segunda Guerra Mundial, que la gente decía, pues, ¿dónde estuvo Dios en ese tiempo? Entonces viene ese descrédito. Y claro, las filosofías lo presentan, lo muestran, porque tienen que darle solución a ese descrédito, ¿verdad? Entonces, yo les digo esto porque luego juzgamos a los autores como buenos o malos, ¿no? Dan respuestas a sus épocas. Y nosotros como iglesia también tenemos que dar respuesta a los problemas de nuestra época, ¿verdad? Por eso vamos profundizando en la palabra y sacando lo que la palabra tiene para los problemas que tenemos delante. Eso es lo que la palabra de Dios tiene, ¿verdad? Sí, que es viva. Sí, exactamente. Sí, va evolucionando igual que las épocas. O sea, aunque sea una palabra de hace 2000 o 3000 o 4000 años, sigue siendo efectiva. Sigue siendo actual. ¿Por qué? Porque trata de gente como nosotros, y curiosamente las problemáticas se repiten. Por ejemplo, la época de ahorita
que hay ese libertinaje sexual, por ejemplo, ¿verdad? Que hay la relajación de las costumbres, que hay la separación de las familias. Pues lo hubo en el tiempo, en toda la época en que las culturas se han disuelto, ha aparecido esa problemática. Cuando acabó el pueblo griego como nación preponderante, cuando los romanos acabaron como nación preponderante, cuando en la Edad Media se vino abajo, ¿verdad? Con todo como le llaman, el oscurantismo de la época. Es eso, hay esa relajación y fíjense curioso, en la Edad Media que hasta se prohibía bañarse sin ropa, o sea, una moral exterior, pero interior corrompidos por completo. Son esas aberraciones que se presentan, pero esa corrupción interior es la que trae el desastre para los pueblos, ¿verdad? Lo que usted dice, hermana, de cómo los poderosísimos imperios que no fueron destruidos por ningún otro enemigo, sí, otro imperio, ¿verdad? Sí. Fueron destruidos por la moral, sí, por la decadencia moral. La decadencia moral es los que los hizo débiles, y entonces fueron botín de otro pueblo. Y es, ¿verdad?, lo que nosotros también debemos estar apercibidos de ello, porque como iglesia, en el sentido de reino, también somos una especie de imperio, ¿verdad? Entonces, también la decadencia moral puede destruir la iglesia. Miren, les voy a poner un ejemplo dentro de nosotros mismos. Cuando allá por los fines de los 90 empezó el problema del SIDA, aquí era desconocido casi, pero por ejemplo en Estados Unidos ya empezaba a notarse. En los pueblos, por ejemplo en África era un problema tremendo, en Brasil ya era un problema grande. Y para ese tiempo, ya estoy hablando de 95 por ahí, ya se había creado el CLAI, que es el Consejo Latinoamericano de Iglesias, y ya la Iglesia Metodista ya estaba dentro del CLAI. Entonces había participación de la Iglesia Metodista de México en el CLAI. Les voy a decir que las iglesias mexicanas casi fue la primera. Y claro, había porque se trabajaba por áreas y había el área de mujeres. Y entonces en el área de mujeres iban nuestras representantes a los congresos, a las reuniones, y traían el conocimiento. Y entonces una de nuestras doctoras, que por cierto es de México, pero estuvo mucho tiempo en Reynosa, la doctora Josefa Vadillo, trajo a la iglesia el problema del SIDA y que debíamos de poner atención. ¿Por qué? Porque la cultura mexicana es una cultura muy permisiva para los hombres, y los hombres van a cualquier lugar a tener relaciones sexuales, pero vienen y traen a la familia el problema. Entonces había que educar a la iglesia en eso, porque aunque nos sintamos muy cristianos, habemos de todo en la iglesia, ¿verdad? Porque el mundo entra también a la iglesia. ¿Y saben qué pasó cuando ella vino con esa, que teníamos que hablar en las clínicas, en la iglesia, en los hospitales, porque eso todavía no se tomaba en cuenta? Y le dijeron, no, hermana, esos temas feos no se tratan en la iglesia, esos no se tratan en la iglesia. O sea, la iglesia siempre ha sido punta de lanza para lo bueno, en especial la metodista. Siempre ha estado adelantada a su época, ¿verdad? Pero cuando nuestra mentalidad es cerrada, y ahí había una cuestión moral, ¿cómo vamos a hablar de esos temas feos en la iglesia? ¿Verdad? Pero hay que hablarlos. Y sigue siendo tabú, hermana. Sí. Aún en nuestros tiempos en la iglesia sigue siendo tabú, porque a mí en la iglesia anterior que estuve quisimos dar un curso de educación sexual a los adolescentes, ¿verdad? Y los padres no quisieron. Se pararon de manos. Sí. Digo, y es la edad a la que los niños empiezan a aprender afuera, a cuidarse.
a cuidarse. Si les digo, los mismos adultos. Yo, por ejemplo, yo no tengo empacho para tratar, y algunos de ustedes que han estado en mis clases anteriores, para tratar precisamente esas cosas, por ejemplo, de higiene, ¿verdad? Que los varones, oigan, díganme quién le enseña a un varón que se tiene que ser muy cuidadoso con la higiene de su miembro. Ni el médico lo habla. Y ahora ya sabemos que hay una vacuna contra el cáncer de matriz, provocada precisamente por los virus que se crean, que se forman y que se desarrollan dentro del prepucio, ¿verdad? Oiga, tan fácil que es ser limpios, pero ¿quién te enseña? No quieren. Y tenemos ese tabú, que no toques, no molestes a los señores para nada. Ellos son lo máximo. Esa es la cultura mexicana y la cultura latina, ¿verdad? Esa es para nada. Por eso los mismos médicos no tratan esos temas, ¿verdad? Pero hay que tratarlos y ahí no hay que tener tabús para hablarlos. Pero yo como mujer decía, ay, me da pena. No, no me da pena, porque hay mucha gente involucrada que puede tanto recibir un problema como recibir beneficio cuando lo conoce. Bueno, vamos a seguir con la clase. Ya hablamos aquí de verdad y de error, ¿verdad? Y nos fuimos muy adentro de la verdad y del error. Pero está bien. Conste que no quería tocar las palabras. Oiga, hermana, pero está bien, porque aquí es el tiempo en donde lo podemos hacer con respeto, con educación y a través, con esa intención de conocer esos temas y mejorar. Sí, miren, es curioso, pero ¿cuánto tiempo tiene de Abraham? ¿Cuántos siglos? 2000 desde Cristo y otros 1500 antes. Y ya Dios les había enseñado que había problema con el prepucio. Ya les había enseñado que había que quitarlo para evitar un problema. Pero como que a veces batallamos mucho, ¿verdad? Para aprender y para entender. Entonces dice que son llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, por estratagema. ¿Qué quiere decir? Pues por medios no legítimos. Eso es un estratagema. Buscan manera. ¿Y por qué lo hacen? Pues muchas veces es por el ansia de notoriedad. Y yo quiero ser importante, entonces voy a enseñar algo nuevo que estoy encontrando aquí para que ser yo el inventor de esta idea, el autor de esta idea, y que me reconozcan. Entonces empiezan a enseñar aquello nuevo que según ellos encontraron, porque el humano es muy dado a tratar de completarle o corregirle a Dios, ¿verdad? Y entonces empiezan a ser discípulos y empiezan, no hablan con toda la verdad que está en la Escritura, sino con lo que ellos tomaron o entendieron. A veces es por maldad, por malicia, a veces es por ignorancia. Cuando tratamos de interpretar la Biblia sin el conocimiento de causa, de todo lo que comprende la palabra, entre ellos el contexto. Recuerden que la cultura, la mentalidad en que fue escrita la palabra no es la nuestra. Entonces tenemos que considerar eso para encontrar qué realmente quiere decir la palabra. Y eso es lo que hacemos aquí en la escuela dominical, ir hasta el fondo para entender bien lo que quiere decir la palabra. Entonces, si es por ignorancia, porque no conocen, y si es por malicia o por astucia en su peor forma, porque la astucia es buena si la usamos para bien, pero es mala si la usamos para mal, ¿verdad? Entonces esa astucia para simplemente hacerme notorio yo, entonces acarrean a mucha gente hacia el error. Por eso dice, ¿verdad?, que con estratagemas de hombres para engañar y emplean con astucia artimañas del error. O sea, saben que están en error, pero buscan engañar. ¿Para qué? Para llevar, como dice el dicho, para llevar agua a su molino. Y eso le ¿verdad? atrae a la gente, hermana.
¿Sí? Por eso siguen bajo esos sistemas. Es que a la gente le gusta oír. El que habla bonito, habla bonito, ¿verdad? Y se dejan ir, pero no están razonando ni pensando en lo que están oyendo, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado con el que habla bonito, ¿verdad? Ver que lo que está hablando es algo que realmente tiene fondo. Muchas veces, perdón, hermana, es verdad que parte del consejo de Dios es hablar de su amor, pero hablar del amor de Dios sin hablar de su justicia es incompleto, ¿verdad? Es como una cara de una moneda nada más. Aún el amor de Dios sin su justicia es algo falso, ¿verdad? Digo, es una palabra falsa. Y es que precisamente la justicia es resultado del amor. Cuando uno ama a su semejante, es justo con él, ¿verdad? Entonces, y a veces creemos que el amor es nada más apapachar. Ese es el error, ¿verdad? Ese es, como dice el pastor, ver una cara de la moneda. No, es ser parejo con todos, ser justo con todos. Yo recuerdo un caso de una persona que iba a ser ajusticiada porque era una persona de mal vivir, era un asesino, y se le achacaba un crimen, pero no tenía todo claro de que él fuera. Y entonces, pero lo querían condenar como culpable porque pues, si acabó era un malvado, era un mal hombre, ya deshacernos de él. Pero eso no es justicia. Eso no es justicia, porque justicia es condenar al que hizo el delito, no nada más porque como chivo expiatorio, como decimos ahora, ¿verdad? Ese es el que va a pagar, es el chivo expiatorio. No, y la palabra chivo expiatorio nos viene de la Escritura, ¿verdad? El que expiaba los pecados del pueblo, ¿verdad? El que era sacrificado en lugar de que el pueblo muriera. Expiaba, ¿verdad? No expiaba. ¿Verdad? Entonces, eso no es justicia, ¿verdad? Justicia, si aquel hombre no era culpable, no tenía por qué condenársele, aunque hubiera tenido una historia mala, ¿verdad? Al culpable era el que tenía, y ahí es donde verdaderamente vemos el amor hacia la gente. Y Jesús nos enseña, no es hacia el que es bueno contigo, ama también al que es malo contigo, ¿verdad? Al enemigo, al que te ultraja, al que te ofende, al que busca tu mal, ¿verdad? Eso es la enseñanza del Evangelio. Ahí está la justicia. ¿Por qué? Porque de esa manera es como podemos ganar a esa gente que parece que no tiene remedio. Es la manera. El amor es la única forma, la única fuente de cambio hacia los demás, ¿verdad? Que opera a través de nosotros, sí, en los demás. Sí. Yo este ejemplo lo he platicado muchas veces, pero es tan gráfico. ¿Se acuerdan del que les dije que en un campamento de soldados, se me va la palabra? ¿Cuartel? En un cuartel, que estaban como 50, 100 soldados en el cuartel, y entonces siempre había uno al que le cargaban, ¿verdad? Era el cochinito de todos. Y había uno que era especialmente agresivo, uno de los soldados. Y entonces un día llegan ya para el toque de queda, se empiezan a desvestir y está aquel al que todos la apabullaban, inclinado, quitándose los zapatos, y uno que estaba casi en la entrada, el malo, se quita el zapato y lo ve y siente el deseo de seguirlo maltratando y agarra la bota y se la avienta y le da en la cabeza. Y el otro pues nomás se cruje, ¿verdad? Pero no, ni dice nada. Pues se acuestan, se duermen en la mañana
antes del toque del alba para levantarse, el alarma. Viene el general a pasar revista. Y entonces el que estaba casi a la entrada, que se acuerda su bota, porque tienen que estar impecables, vestidos y perfectos para cuando se pare el general en la puerta. La bota. Y que se pone desesperado porque ¿cómo le va a hacer? Va a ir derecho al calabozo 5 días sin comer. Y entonces donde se agacha para buscar la bota están sus 2 botas boleadas, arregladas perfectas al lado de su cama. Y entonces ya se imaginarán la reacción, se viste y todo, y luego dice, cuando ya pasa la revista, el que toque a fulano de tal se ve conmigo. La reacción, el malo del campamento. Ahora el defensor. Era el defensor. Pero es la única manera. Dice Jesús, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esa es la manera de vencer con el bien el mal. Él se ganó a aquel enemigo acérrimo haciéndole un bien. O sea, eso no es fácil. No. Pero solamente Sí. a través de Jesucristo y lo que Él hace en nosotros Sí, es posible lograrlo. Sí. Porque humanamente no es fácil. No, es bien difícil. Es bien difícil. Pero fíjense, aquel hombre que tan apabullado y con aquel hombre que era tan malo con él, y sin embargo fue capaz de devolverle un bien. Y ese bien en el momento oportuno que nadie sabía, ¿verdad? Entonces, qué importante es ese carácter cristiano que debe estar siempre en nosotros. Y yo creo que ese carácter, hermana cristiana, se va adquiriendo estando apegados al Señor, estando apegados a la oración, a la lectura de la palabra, al crecimiento y al desarrollo espiritual, porque no es fácil. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? No, el Señor ha sido muy paciente conmigo y ha trabajado mucho en esas cuestiones de impulsos emocionales que son para mí los humanos, que nos llevan a la amenaza. Pero solamente a través de la madurez y del estar apegado al Espíritu del Señor, en ese deseo, ¿verdad?, de crecer en Él, es como se puede lograr. Miren, ese es el propósito de estos capítulos que estamos viendo, del 4, 5 y 6, precisamente el que formemos en nosotros ese carácter. Ese es el propósito. Y entonces por eso dice, ¿verdad?, que cuidado con las artimañas del error, que no seamos niños fluctuantes, sino siguiendo la verdad en amor, ¿verdad? O sea, los principios del Evangelio, lo que Jesús nos ha enseñado, lo que nos mostró con su manera de actuar, de ser, de pensar, de trabajar, de todo, ¿verdad? De predicar. ¿Para qué? Para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Y es lo que estamos viendo, necesitamos crecer, pero crecer en Él, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura, el versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, o sea, de Jesucristo, todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe, ¿verdad? Recibe el crecimiento. ¿Qué indica esto? Indica que si estamos unidos a Cristo, vamos a crecer. Por eso dice, unidos por todas las coyunturas. ¿Por qué? Porque las coyunturas son los que mantienen el cuerpo en unión, ¿verdad? Lo que nos sostiene. Los huesos sueltos, el esqueleto es lo que sostiene el cuerpo, pero los huesos sueltos no sostendrían el cuerpo, necesitan estar unidos, ¿verdad? Entonces, la base de la unión en el organismo son las coyunturas de los huesos que los mantienen unidos y que son el soporte de toda la estructura del cuerpo.
porque los músculos, ¿dónde van? Insertados en los huesos. Los órganos, ¿dónde están? Pues en las cavidades que tiene el cuerpo y sostenidos, tienen sus ligamentos hacia los huesos, ¿verdad? Sobre todo los de dentro de la cavidad abdominal y torácica, y el cerebro, lo que está en la cabeza, también tiene sus aponeurosis que lo unen al hueso, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura. Entonces, realmente lo que nos mantiene la unidad son las coyunturas. Por eso lo pone de ejemplo San Pablo aquí. Quiere decir, y dice que todo ese cuerpo, toda esa unión de coyunturas debe estar unido a la cabeza. Por eso tenemos una columna vertebral que se une a la cabeza, ¿verdad? Y de ahí, de la cabeza, de adentro de la cabeza, o sea, de ese cerebro que tenemos, vienen todas las órdenes y todos los lineamientos para que el cuerpo funcione, ¿verdad? Cuando tenemos cualquier cosa que afecta al cerebro, tenemos problemas. Voy a ponerles un ejemplo, el Parkinson. El Parkinson no es propiamente una enfermedad. ¿Saben que nomás es un cortocircuito en la energía eléctrica del cerebro? Eso es todo lo del Parkinson. Pero ese cortocircuito acaba por dañar. ¿Qué pasa cuando tenemos un cortocircuito en una conexión? Empieza a chispear, ¿verdad? Empieza a chispear, 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 hasta que se quema. Y se quema y ya no hay contacto. Pues es lo que pasa en el Parkinson. Empieza a chispear, ¿y qué pasa? Las funciones del cuerpo empiezan a alterarse. No parpadeamos, nuestros músculos no obedecen, caminamos de una cierta manera dura, rígida, empezamos a temblar, ¿verdad? O sea, empiezan disfunciones en el cuerpo hasta que va degenerándose, hasta que se apaga, ¿verdad? Por eso luego empieza a no funcionar el cerebro y luego hasta que se apaga, ¿verdad? Y viene la muerte. Por eso se le llama una enfermedad también degenerativa. Pero igual sucede con el organismo nuestro. Si nosotros no estamos conectados con la cabeza, que es Cristo, entonces no vamos a funcionar bien. Hagan de cuenta que, por ejemplo, cuando nos lastimamos un brazo y se cortan los nervios, ya no funciona, aunque el brazo esté perfectamente bien, todos los huesos, los músculos, pero el nervio se cortó, que es la conexión con la cabeza, está inútil, ahí está completo, bueno, pero ni siente ni se mueve. Entonces eso nos pasa cuando nos desconectamos de Cristo, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, es verdad que la cabeza es esencial, ¿verdad? Como dice aquí en la palabra, pero si nos fijamos bien, el versículo 16, el cuerpo bien concertado y unido también debe funcionar, ¿verdad? O sea, entre sí, dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. O sea, la cabeza es esencial y esa nunca nos va a fallar porque es Cristo. Pero tenemos que tener cuidado en las conexiones entre nosotros, ¿verdad? La palabra concertado, pues es la misma raíz de la palabra concierto, sí, ¿verdad? Donde debe haber una armonía, y al igual que en un concierto, los múltiples instrumentos funcionan, aunque funcionan individualmente, tienen que acoplarse unos con otros. Hay unos instrumentos que prácticamente participan todo el concierto, mientras que otros solamente el triángulo, por ejemplo, pues nada más ¡tim! Y ya, es toda su función a lo mejor en todo el concierto, ¿verdad? Pero cada uno es importante, eso es lo que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Que igual nosotros también, algunos quizá funcionan o trabajan de una forma, otros de otra, pero todos debemos estar trabajados como si fuéramos concertados, ¿verdad? De esa manera. Sí, por eso está hablando de que somos una unidad, pero hay diversidad de funciones, ¿verdad? Por eso empezó diciendo que había diversidad de funciones, ¿verdad? ¿Por qué? Y esa diversidad de funciones no debe de ser cada quien por su lado, como dice el pastor, sino en armonía, ayudándose y
complementándose unos con otros. Y ahorita, más adelante, vamos a ver cómo es posible llevar a cabo ese perfeccionamiento, ¿verdad? De ese cuerpo que debe de estar unido por sus coyunturas y bien concertado entre sí. Y dice, dice que debe de, por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, un miembro no va a hacer el trabajo de otro, sino cada quien va a hacer su propio trabajo, pero de acuerdo con la necesidad de todos los demás. Por ejemplo, yo necesito comer, ¿verdad? Entonces, para comer, ¿qué necesito? Los brazos, las manos, para poder tomar el alimento y llevarlo a la boca. Entonces, ahí es donde debe de ser la armonía, ¿verdad? La boca es la que come y es la que muele y digiere, y los órganos digestivos son los que hacen la tarea, pero si no hay manera de llevármelo a la boca, no se puede hacer el trabajo. Entonces eso es lo que habla, que cada uno, ¿verdad?, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por ejemplo, los brazos, las manos, todas van adaptándose para el trabajo. Nosotros sabemos que los niños cuando están chiquitos no tienen control, el bebé no tiene control de sus bracitos, se mueve como sea, pero tiene que ir madurando para llegar a tener el control de tomar una cosa y ponerla en un lugar. Eso es maduración. O para tomar una cosa y llevársela a la boca. En los pacientes con Alzheimer es uno de los problemas que tenemos, que por ejemplo muchos de los pacientes se mueren de hambre se mueren. ¿Por qué? Porque no reconoce, su cerebro no reconoce la comida, ¿verdad? Entonces ven la comida pero no la reconocen como tal, y entonces su instinto los hace tratar de comer lo que sea. Cuando estaba yo en el hogar geriátrico, una de nuestras pacientitas iba en los floreros de flores artificiales y las agarraba, lo que tenía mucho colorido, y quería comerse las flores. Entonces, pero tú le tratabas de dar comida y apretaba la boca y no la abría. ¿Por qué? Porque no reconocía la comida. Entonces, eso de que ella se llevaba con su mano a la boca, les digo que siempre aprendemos. Dije yo, bueno, si con su mano sí abre la boca, entonces le poníamos la cuchara en la mano y la guiábamos a la boca con la comida y abría la boca. ¿Y saben qué? Dicen los médicos, yo tomé el curso de gerontología y geriatría, dicen que ya no pueden aprender, y yo les voy a decir que sí aprenden, porque esa hermana volvió a aprender a comer. Mucho tiempo le estuvimos dando así, agarrándole la mano, pues aprendió a comer. Entonces, qué importante es, pero ¿cómo ves las necesidades de los demás? Cuando las amas. Si no las amas, eso no lo ves. Yo tenía una enfermera que no le importaban las pacientes. Ella ya hacía su trabajo, todo bien, a su tiempo, pero no le importaban las gentes. Les ponía el plato ahí, pero si comen o no comen, eso no era asunto de ella. Igual con el aseo. Entonces le dije, no me sirves, porque no ves sus necesidades. No es igual una persona que está más o menos normal a una que ya no sabe comer, a otra que está ciega. La ciega, ¿cómo va a saber que ya le pusiste el plato? No sabe, ¿verdad? Entonces tenían que ver las necesidades, y eso solo lo hace el amor. Entonces no es la perfección de nosotros mismos, sino el amor que ponemos en lo que sabemos. Pastor. Sí, hermana. Yo veo aquí algo bien importantísimo, una verdad fundamental en cuanto al crecimiento. Muchas veces, y cómo a veces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es cierto que, por ejemplo, estas clases nos ayudan a aprender, a crecer, ¿verdad? A conocer lo que dice la palabra. Pero el verdadero crecimiento, según el versículo 16,
lo obtenemos en esa interdependencia unos con otros, ¿verdad? En relacionarnos con los demás. Puede haber aquí personas que vienen a esta clase y no fallan a esta clase, pero nunca conviven con los demás cristianos, y eso no lleva a un verdadero crecimiento. Tenemos que convivir. Yo sé que convivir a veces con algunos es difícil, ¿verdad? Pero precisamente ahí es el crecimiento, ¿sí? Aún en esos roces que pueda haber entre nosotros, es base para el crecimiento. Hay un versículo en Proverbios que dice que hierro con hierro se afila, ¿verdad? Así afila el hombre el rostro de su hermano. O sea, así como el cuchillo, ¿verdad? Antiguamente se afilaban unos con otros, así también en nuestras relaciones el mismo roce nos va dando ese crecimiento que necesitamos. Ese crecimiento, ¿verdad? Sí. Entonces sí, es importantísimo convivir, ¿sí? Aprender a convivir con los demás, con todos, porque de unos aprendemos algo por enseñanza directa, y de otros por enseñanza indirecta. También dice que 2 cuerdas pueden más que una. ¿2 qué, perdón? 2 cuerdas. Ah, sí. Sí, muchas gracias, pastor. Entonces vemos cómo es importante, ¿verdad? Es importante el ayudarnos mutuamente y estar en relación para apoyarnos, ayudarnos, complementarnos. Como vimos eso, ¿verdad? ¿Cómo me voy a alimentar si la mano no complementa ese trabajo que hace la boca y todo el órgano digestivo, todos los órganos del aparato digestivo? Pues necesita la coordinación de la mano para que el trabajo sea completo, ¿verdad? Entonces, dice que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, Patti. Sí, con relación a eso, otra versión viviente, porque dice algo muy interesante, dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Está hablando de Cristo, ¿verdad? O sea, Él ya hizo como que su trabajo, ¿verdad? Y luego dice, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Entonces, hay una responsabilidad. Para mí, eso es lo que quiere, detrás de estas palabras, a mí en lo particular me dice que nosotros tenemos una responsabilidad de que los demás se desarrollen. ¿Sí? Claro. O cada cristiano tiene esa responsabilidad, sí. Obviamente. Pensando que en el contexto habla de los dones que a cada uno se le dio, ¿verdad? Entonces, al desarrollar los dones, pues estamos ayudando a que los demás también crezcan. Y si los demás también hacen su función, pues yo también me desarrollo y crezco, porque me estoy enriqueciendo con el don de mi hermano, ¿verdad? El don a lo mejor que yo no tengo, pero lo tiene mi hermano o mi hermana. Entonces, es un trabajo en conjunto. No podemos trabajar aislados, por eso es importante, y por eso nos pone como ejemplo el cuerpo, ¿verdad? En ese desarrollo que es elemental para el crecimiento cristiano, ¿verdad? Entonces, pues yo quise mencionar esta versión porque dice, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Mientras no exista esa relación, mientras no se cumpla con esa responsabilidad, el cuerpo estará enfermo, porque el opuesto de sano es enfermo. Sí, claro. Okay, gracias. Sí, gracias, Pati. Nos vamos dando cuenta cómo la finalidad de estas enseñanzas es precisamente el crecimiento del cuerpo de Cristo. O sea, como comunidad, tenemos que crecer. Nuestra comunidad es esa parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En manera local, pero en conjunto todas las iglesias formamos el cuerpo de Cristo. Pero así en parte local es el cuerpo de Cristo lo que estamos formando. Sí, hermana, con respecto a lo que decía la hermana Patti, yo, bueno, en lo personal, yo tengo un ejemplo muy vivo en mi persona, ¿verdad? Yo desde niño
tengo un problema en mis piernas que se llama valgo, donde la parte de las rodillas hacia abajo están separadas, o la parte de las rodillas abajo están muy juntas. Entonces, eso hizo que poco a poco se me desgastara el cartílago en la parte interna, ¿verdad? Que es donde más apoyaba. Entonces, por eso me pusieron una prótesis en una rodilla. Cuando me ponen esa prótesis, esa era la rodilla mala, o más mala, la que me dolía, la otra no me dolía. Entonces, me ponen esa prótesis y mientras se restablece, la que aguanta el peso es la derecha, la buena. Entonces ahora la que era la mala está bien, gracias a Dios por la prótesis, pero la que estaba buena, por estar cargando el peso de la otra, que le correspondía cargar a la otra, ¿verdad? Ahora está dañada. Eso sucede también con nosotros. O sea, si yo no ejerzo mis dones y mi compañerismo, no solamente me daño a mí mismo, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, como dice la hermana, sino que dañamos a otros, ¿verdad? Por lo que yo no estoy haciendo. O sea, ya no podemos decir es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera, porque eso es egoísmo al máximo, ¿verdad? Tenemos que ver por los demás, no nada más, como dice la palabra, por lo suyo propio, sino también por los demás. Y como cuerpo estamos indefectiblemente unidos. Querramos o no, estamos unidos y afectamos positivamente con lo que hacemos o negativamente con lo que dejamos de hacer. Sí. En clases anteriores habíamos comentado que la iglesia, más que una institución que lo es una comunidad. Es una comunidad en donde todos tenemos un papel, pero también tenemos una relación. Y esa relación es lo más importante, que es de lo que ahorita estamos hablando, esa responsabilidad que tenemos unos con otros. Y es lo que hace que seamos un cuerpo, esa relación entre unos y otros, ¿verdad? Vamos a seguir cómo estamos de tiempo. Casi, ¿verdad? Tenemos nomás unos minutitos. Vamos a leer el versículo 17. Aquí tenemos lo que San Pablo quiere hacer notar, ¿verdad? Que así como es necesario que nosotros estemos cuidados y que procuremos el crecimiento, también tenemos cosas que evitar. Y para nosotros es muy notorio, por ejemplo, voy a hacer la comparación antes de estudiar estos versículos, la cultura en la que estamos inmersos. Somos cristianos, estamos aprendiendo en todo lo posible de la palabra, estamos formándonos, pero tenemos un contexto. Como decía ahorita el pastor, que es como el viento, las olas del mar, que tenemos que ir contracorriente, ¿verdad? Ese contexto es muy penetrante en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque lo vivimos constantemente en los trabajos, en los vecinos, en la escuela, en la vida diaria, en los mercados, a donde quiera que vayamos encontramos ese contexto. Entonces, qué importante es que nosotros podamos discernir que no podemos simplemente por costumbre. Yo no sé si les haya pasado que de repente hay una melodía que les rechoca, les cae re mal, no la soportan, pero para cuando menos se acuerdan la traen en la cabeza. Y ahí anda en la cabeza, ahí anda, ¡ay, qué coraje que la traigo en la cabeza! Pues sí, porque la estás oyendo todo el tiempo.
O las malas palabras también, qué coraje, que de repente se te vienen a la cabeza, ¿verdad? Cuando te caen re mal oírlas y te cae re mal que te las digan delante de ti, ¿verdad? Yo me acuerdo del pastor Vaqueiro, disculpe, pero eso no lo diga en mi presencia. Era tan directo, ¿verdad? No hable así en mi presencia, ¿verdad? Y uno a veces le da pena, ¿verdad?, decirle a la gente. Nosotros tenemos enfrente de vecina nueva una doctora, es lindísima, pero de repente se le salen las grandotas, ¿verdad? Y pues como que te da pena decirle, oiga, no, conmigo no use ese vocabulario, ¿verdad? Pero es el contexto. Entonces de eso vamos a hablar ahora. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué quiere decir y requiero en el Señor? No es porque yo lo busque o porque a mí me importe, sino porque para el Señor es importante. Y ustedes son del Señor y tienen que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, como los que nos rodean, como los que son nuestro contexto, que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque no piensan con seriedad en la vida, sino que de alguna manera vanidad quiere decir vacíos, lo que no tiene importancia, lo que no vale, ¿verdad? Y eso, se ocupan de eso. Pensemos en los programas de tele. ¿Qué es lo que la gente prefiere? Lo que hay en la tele es lo que la gente busca, por eso lo ponen. Cosas insulsas, cosas tontas, cosas hasta groseras. Y dice uno, no, ya la tele de normal ya no se puede aguantar. Tengo que contratar un cierto sistema, ¿verdad?, para tener algo mejor. ¿Por qué? Porque eso es vana la mente generalmente de la gente, todo es superficial y hasta se vuelve grosero, ¿verdad?, de tan superficial que es. Y es lo que aquí está diciendo. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Qué quiere decir el entendimiento entenebrecido? Que no hay luz. No hay luz en ese entendimiento. Todo nos pasa de noche, no nos damos cuenta de lo malo que estamos viviendo, que estamos oyendo, que estamos asimilando, y todo nos parece bueno. ¿Por qué? Porque andamos en tinieblas. ¿Y por qué dice ajenos a la vida de Dios? Porque lo que es, no se refiere aquí a la vida física, sino a la vida espiritual, la vida que tiene contacto con Dios, esa vida que es trascendente. Para nada tienen relación con esa vida, ¿verdad? Por eso dice ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, o sea, por no conocer. Y claro, si no hay luz en el entendimiento, pues es muy difícil conocer. A veces tratamos de enseñarle a alguna gente y lo toma a broma, o lo toma a la ligera, o sale con otro asunto. Entonces, ¿qué? No quiere aprender, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque están entenebrecidos, ¿verdad? Por eso hay ignorancia y por la dureza de su corazón. A veces ya hicimos callo, ya nos acostumbramos a toda esa vulgaridad, vamos a ponerle una palabra, vulgaridad, y entonces ya las cosas finas, las cosas buenas, las cosas cuidadas, ya no nos interesan. ¿Por qué? Ya hicimos callo. Tanto estar en la vulgaridad, ya eso no nos interesa. Entonces vemos cómo es una consecuencia. Tenemos duro el corazón, somos ignorantes, y somos ignorantes porque no vemos la luz, ¿verdad? Entonces es una cadena, y a causa de todo eso no tenemos comunicación con Dios. La vida espiritual para nada está en nosotros. ¿Y qué dice San Pablo? No seáis así, ¿verdad? No seáis así como los gentiles, ¿verdad? Como los otros gentiles, porque estos también eran gentiles, pero convertidos a Cristo, como los otros gentiles que son paganos, que viven en la vanidad de su mente, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando nosotros
nos acostumbramos a ese ambiente de malas palabras, de vulgaridad, de cosas ofensivas, no son comunes. Es de lo que hablamos, es de lo que comentamos, todo lo que se nos viene a nuestra mente es en ese plan. Muchas veces nos topamos con la gente que todo lo toma en doble sentido. ¿Por qué lo toma en doble sentido? No en el sentido en que estamos hablando, porque en su mente hay vulgaridad, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? Y procurar parar a la gente que toma lo que decimos bien en doble sentido. Por ahí no voy, por ahí no va la cosa. Y claro, como su mente está hecha para la vulgaridad, todo lo vulgar les atrae. Entonces, por eso dice que pierden la sensibilidad y se entregan a la lascivia, porque lo máximo de la vulgaridad es la cuestión de sexo. Es en donde la vulgaridad se da más. Una cosa tan santa, tan buena, tan especial para el ser humano se vuelve un vicio, ¿verdad? Un vicio por la corrupción de la mente. Entonces, ese vicio en lo sexual es la lascivia, que siempre estamos con la mente con esos pensamientos y con esas ideas. Y cuando nuestra mente está condicionada para esas ideas, entonces es muy fácil llevarlas a la práctica. Entonces dice que estamos listos para cometer con avidez, no nada más con cierto reticencia o temor, no, con avidez, toda clase de impurezas, ¿verdad? Nosotros nos decimos cómo, por ejemplo, con los pederastas, cómo pueden los niños, que es lo más tierno, lo más puro dentro de la humanidad, cómo pueden atentar contra ellos. ¿Qué tienen en la cabeza? Pues eso tienen, ¿verdad? Se han ido corrompiendo tanto que ya las cosas limpias, buenas, ya no les importan, y todo su pensamiento está en esos hechos, ¿verdad? Creo que ahí nos quedamos, ya estamos en el tiempo. Bien, entonces vamos a continuar la próxima clase con el versículo 20.